la intención del Concilio Vaticano II fue motivar, promover la participación de los laicos, no solo de los sacerdotes, no solo de los consagrados, sino de los laicos en general, que todos formamos parte de la liturgia o de la sagrada liturgia. Eso es lo importante del Concilio Vaticano II. Por eso es que muchas reglas que antes estaban basadas en las Sagradas Escrituras, por supuesto, pues eran algo que nos limitaba a tener acceso a lo sagrado. Y por eso es que hay un curso también sobre ministros extraordinarios donde he hablado sobre el valor a lo sagrado, que es otro tema muy diferente, pero nada más para que ustedes entiendan, anteriormente no teníamos tanta cercanía con lo sagrado. Después del Concilio Vaticano II, uno de los riesgos tan grandes que, pues, a los que se va a enfrentar el Concilio Vaticano II es que también al darle esta promoción y promover al laico en la participación de la liturgia, pues se va a enfrentar a un problema, que el laico, al no estar instruido correctamente, pues va a cometer errores, va a tener infracciones, irregularidades, donde el ministro extraordinario va a fraccionar el pan. Eso es incorrecto. Donde el ministro extraordinario va a querer dar la bendición con el Santísimo. Eso es incorrecto, eso es algo irregular. O donde los ministros cuando van a visitar a un enfermo le dicen, señor ministro, deme la bendición. Y ahí vemos a los ministros, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son cosas irregulares. Pero esos son los riesgos del Concilio Vaticano II que tuvo al darle la participación activa al laico. Y por eso es que les digo, mi intención de formar a muchas personas a través del canal de Daniel Católico TV es que los laicos comprendamos el acceso que se nos dio a lo sagrado para que lo cuidemos y nos preparemos, que tengamos la intención de formarnos para poder hacer bien el servicio. Y para eso son estos episodios, para que ustedes hagan las cosas correctas, porque el acceso ya lo tenemos. Todos podemos tocar lo sagrado, podemos tener acceso a la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy ya podemos tener una Biblia en casa? Nadie antes podía tener Biblia en casa. La Biblia solamente estaba resguardada en las parroquias. Y tenías que ir a la parroquia para abrir la Biblia y leerla. Después del Concilio Vaticano II, la Biblia también ya se le daba el acceso a todo mundo. Hoy, ¿cuántos de nosotros tenemos 2, 3, 4, 5 Biblias en casa? Aunque luego ni las leemos, pero ya las tenemos en casa. Ya tenemos este acceso a lo sagrado. Bueno, anteriormente no había todo este acceso, pero pues debido a esto, pues también una de los riesgos es esto, ¿no? Tener errores, tener irregularidades, y pues lamentablemente debido a esto, hoy la Iglesia Católica es juzgada pues por todos lados, sobre todo por los protestantes, y se valen de estas pequeñas acciones de los ministros no preparados para juzgar a toda la Iglesia. Aunque no toda la Iglesia estamos mal, pero por uno pagamos todos. Por eso es importante que estudiemos la liturgia. La liturgia nos va a dar el conocimiento de qué es lo correcto. Sin embargo, acá viene otra cuestión que yo he platicado muchas veces en los cursos y les he dicho y he puesto mucho hincapié en el curso de liturgia. El hecho de que conozcamos lo que es correcto, lo que está bien, tampoco nos puede cerrar a juicios concretos y juicios rectos sobre cada acto litúrgico. Porque si bien es muy cierto que en la liturgia tenemos que tener cierta prudencia y también cierta coherencia. ¿Por qué? Aunque hay ciertas reglas y ciertas normas, habrá ocasiones que se rompan esas reglas y que no se cumplan al pie de la letra. Sin embargo, tampoco va a estar del todo mal, sino que vamos a poder dar esa facilidad o ese acceso a que, bueno, de momento las cosas no salgan al 100% como lo indica la regla litúrgica. Ya lo iremos viendo más adelante. Este concilio, que tuvo lugar entre el 1962 y diciembre de 1965, es considerado el evento más decisivo de la Iglesia en el siglo XX, sentando las bases para la Iglesia contemporánea, es decir, para la Iglesia de hoy. Por eso el Concilio Vaticano II, perdón, es un documento muy importante que todos deberíamos de leer para conocer
actualmente qué es lo que la iglesia celebra y qué es lo que la iglesia tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Y vamos entonces a ver el documento que a nosotros nos interesa estudiar, ¿sí? La Sacrosanctum Concilium. En este apartado vemos que es la Sacrosanctum Concilium, que es el contenido sobre la Sagrada Liturgia. La Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia es una de las 4 constituciones conciliares emanadas por el Concilio Vaticano II. Fue aprobada por la Asamblea de Obispos con un voto de 2147 a 4, siendo promulgada por el Papa Pablo VI el 4 de diciembre de 1963. El objetivo principal de esta constitución fue aumentar la participación de los laicos en la liturgia de la Iglesia Católica y a su vez llevar a cabo la actualización de la misma. Es decir, ya veníamos caminando sobre bases cimentadas en la Sagrada Liturgia, en las Sagradas Escrituras, cómo se celebraba de las primeras comunidades cristianas la Eucaristía, y solamente en el Concilio Vaticano II se le fue dando forma de tal manera que fuera más plena e íntegra la celebración litúrgica. Contenido de la Sacrosanctum Concilium. ¿Qué nos dice la Sacrosanctum Concilium? Los números entre paréntesis van a corresponder a los números de los párrafos del documento. Y voy a leer solamente los títulos para que se den una idea de todo el contenido muy valioso de la Sacrosanctum Concilium. El proemio, capítulo 1. Principios generales para la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia. Naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la iglesia. Nada más, escuchando los títulos, nos vamos a dar cuenta todo esto que trae la Sacrosanctum Concilium, y les voy a ir dando una breve explicación de todo lo que vamos a encontrar en la Sacrosanctum Concilium. Número 2, necesidad de promover la educación, ¿sí? Por eso es muy importante que nuestros sacerdotes en las parroquias promuevan la educación, educar en la fe. No solamente corresponde en casa, que dice el Papa San Juan Pablo II, decía que la familia es la iglesia doméstica, la iglesia, la primera iglesia donde nosotros nacemos y vamos aprendiendo sobre nuestra fe. No solo ahí, sino en la Iglesia Católica y en la comunidad con todos nuestros hermanos, debemos promover la educación. Y a esto se refiere que cuando nosotros somos ministros, somos del coro, no se trata de ser prepotentes. Ay, es que yo sé lo que es correcto. Tiene que ser así, así. Ay, pero yo solo lo sé porque yo tomé un curso de formación y yo fui con tal padre y a mí me dieron tal diplomado y tal certificado y yo estoy preparado. No se trata de quién sabe más o quién sabe menos, sino que en la liturgia tú tienes que promover la educación. Si tú lo sabes, si tú ya tomaste un curso, si tú ya sabes lo que es correcto, prudentemente y humildemente te tienes que acercar a aquel hermano que está cometiendo errores y decirle, oye hermano, quiero hacerte un comentario, una observación, creo que estás mal en esto. Mira, yo tomé un curso, yo aprendí esto de la liturgia y no debes de hablar en voz alta porque toda la comunidad está en la celebración. Porque hay personas que en la parte de la consagración dicen, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y parece que lo gritan para que todo el mundo lo escuche y eso está mal. Tienes que acercarte humildemente, oye hermano, no hay que gritar porque la celebración es comunitaria. Entonces, si uno está callado, todos callados. Si uno va a responder, todos respondemos. Ya si después quieres hacer oración personal ante el Santísimo, ve y ahí grita, Señor mío y Dios mío, y lo que tú quieras. Pero en la celebración de la misa tienes que respetar el silencio y también tienes que respetar la participación de todos. Eso es promover la educación. Ministros, promuevan la educación. 3. Reforma de la Sagrada Liturgia. Habla sobre las normas generales, normas derivadas de la índole de la liturgia como acción jerárquica y comunitaria, normas derivadas del carácter didáctico y pastoral de la liturgia, normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. Número 4, fomento de la vida litúrgica
en la diócesis y en la parroquia. Número 5. Fomento de la acción pastoral litúrgica. Capítulo 2. El sacrosanto misterio de la Eucaristía. Nos va a hablar sobre cómo celebrar la Eucaristía. ¿Quién puede, quién no puede comulgar? ¿Cómo hay que comulgar? Y una de las partes importantes con respecto a la Eucaristía, ya que estamos en este origen, es que hay muchas normas, pero lamentablemente a veces no sabemos describirlas, no sabemos vivirlas, experimentarlas. Y voy a poner un ejemplo a qué me refiero con esto. Ciertamente, cuando estudiamos la liturgia, nos vamos a dar cuenta en el documento de la Sacrosanctum Concilium que la persona que tiene que pasar a comulgar tiene que ser una persona debidamente preparada, que tiene que estar en gracia de Dios, que tiene que estar confesada, etc. Y cuando pasamos a comulgar, debemos ir con una postura de oración, de ánimo y recibir el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, pues debemos de presentar nuestra vida, nuestra persona al Señor. Sin embargo, cuando ya estamos en la celebración, hay personas que pasan a comulgar estando en unión libre. ¿Qué pasa con ellos? Pues están comiendo su propia condenación. ¿Qué pasa con una persona que no se ha confesado, está casada, pasa a comulgar? Bueno, se puede confesar después de haber comulgado, en dado caso extraordinario. ¿Qué pasa con las personas que llegan y se arrodillan en la misa cuando pasan a comulgar? Cuando todos están de pie. Bueno, a lo mejor por alguna razón quiere recibir a Jesús de rodillas. Adelante, se puede. Y ciertamente cuando ya conocemos las reglas, a veces somos muy prejuiciosos. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando hacemos prejuicios, hay personas que ya están muy bien preparadas, seguramente algunos de ustedes que me están viendo saben mucho sobre liturgia, y a veces nos volvemos prejuiciosos, que cada que vemos un mal acto, luego andamos dando juicios. No, es que no tuvo que arrodillarse. No, es que no tuvo que haber comulgado. No, es que no tiene que hablar fuerte. No, es que no tiene que hacer esto. Bueno, tampoco hay que ocuparnos de la celebración ajena de lo que está viviendo la otra persona.